Ya, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente junto a ustedes para poder compartir y poder ampliar la idea que está escrita, impresa en el libro Psicologiando Barreras, tomo uno. Recuerden que estamos trabajando explicativamente o ampliando la información que está, como acabo de decir, impresa en el libro Psicologiando Barreras, tomo uno. Estábamos hablando en el capítulo uno en la barrera del dolor. Vimos en los videos anteriores la barrera del dolor en el tópico del dolor físico, en el tópico del dolor emocional y ahora vamos a ver el tópico del dolor almático. Eh, para, ¿cómo se llama? Para poder encuadrar la idea, nosotros tenemos que entender que el ser humano en sí está conformado como un ser tripartita, es decir, que se conforma por espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? El alma, y de ahí viene el concepto del dolor almático. El dolor almático, el alma la vamos a entender como como aquel elemento del ser que está conformado por las emociones, por los sentimientos y por la voluntad, ¿ya? Entonces es aquella parte del ser humano, obviamente, donde están asentadas las emociones, los sentimientos y la voluntad del ser humano, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del dolor almático, estamos refiriéndose a ese dolor que está inserto en lo emocional, en el área emocional del ser, está inserto y ligado a lo sentimental, a los afectos, y está ligado a la voluntad, a cuando yo tengo la disposición, a la actitud, cuando tengo la impronta, la predisposición, ¿ya? Por lo tanto, para poder entender bien la idea, la vamos a hacer a través de unos ejemplos que es mucho más, se hace mucho más claro. Cuando hablamos de dolor almático es aquel dolor o aquella situación, aquella vivencia que experimentamos y que produce un dolor indescriptible en nuestro interior. Estamos hablando de todos los dolores que están encasillados en ese rango. Ya por dar un ejemplo, fallecimiento de un ser querido muy cercano, los abortos producen ese tipo de dolores. em, l- las desilusiones, los engaños, las infidelidades muchas veces también producen ese dolor almático. Generalmente esos dolores vienen de la mano con cierta tendencia o ciertos, si es que se puede decir, con ciertos índices de trauma. Ya, por lo tanto, es importante que entendamos que cuando vienen vivencias y producen un dolor a ese nivel, un dolor hacia el nivel del alma, es importantísimo y urgente e imperativo que acudan a terapia psicológica. Ya, esto no es una cuestión que me tomo un calmante y listo. No, no, no. Esto es un dolor que tiene que ser intervenido por un profesional, por una profesional. ¿Ya? Entonces, todos los dolores que sobrepasan un umbral de soportar o de soporte que nosotros tenemos que tener, lo vamos a catalogar como el dolor almático. Ese dolor que experimentamos cuando vemos la separación de un ser querido, la división de un ser querido, la herida, cuando vemos o nos sentimos traicionados, traicionadas por alguien, y eso nos produce un dolor que nos lleva en algunos casos a cuadros depresivos, a, a desánimo y a entrar en un tiempo de desesperanza. Provoca un sinnúmero de cosas el dolor almático en realidad, ¿ya? Por lo tanto, independiente, generalmente los dolores almáticos tienen que ver también con los dolores emocionales y físicos, ya no es que sean dolores diferentes, sino que de una u otra manera se van entrelazando unos con otros, ¿ok?
Ahora, el dolor almático tiene que ver también con aquellas cosas que hemos vivido y que hemos sufrido muchas veces en silencio. Nosotros, nuestra sociedad tiene altos índices de violencia intrafamiliar, tiene alto índice de vulneración desde lo sexual, sobre todo a menores. Y todas aquellos dolores o aquellas vivencias que marcan nuestra vida desde lo negativo, generalmente son dolores que se van insertando en nuestra alma y las podemos catalogar como dolores almáticos. Ya hay muchos niños, niñas que van creciendo con vivencias desde lo sexual, desde la vulneración sexual y que cuando están adolescentes, cuando ya están adultos, aparecen brotes y que tienen que ver con esa vivencia en sí. No se olviden que nosotros nuestro ser funciona con mecanismos de defensa. Por lo tanto, cuando los niveles de angustia están muy altos, los mecanismos de defensa se disparan y nos protegen de otra manera. Por eso que muchas veces los recuerdos se bloquean inconscientemente y no nos permiten el recuerdo, porque no se olvide que nosotros psicoanalistas trabajamos desde la premisa que los recuerdos en algún momento nos enferman. Por lo tanto, estos mecanismos de defensa se disparan, bloquean el recuerdo, bloquean la situación y en algún momento vuelven a aparecer, ya sea por situaciones similares, por desbloqueo. Es una materia sumamente interesante, pero a la vez muy compleja de poder explicarlo en un video. Lo que sí tienen que tener claro es que los niveles de angustia siempre se van a tratar de reducir por estos mecanismos de defensa. Ya, por eso muchas veces no recordamos situaciones, es porque esos mecanismos de defensa que tienen por objetivo protegernos, se activaron y bloquearon los recuerdos de aquella vivencia o aquella situación eh, de vulneración generalmente, ¿ya? Por lo tanto, para redondear la idea, y para terminar también en este video con el capítulo número uno, que es la barrera del dolor, todos los dolores físicos, emocionales, almáticos, tienen necesidad de intervención. Si es un dolor físico, intervención médica, dependiendo de la especialidad, ya sea kinesiología, traumatología, etcétera, etcétera. Ya, si es emocional, si es almático, por favor, psicólogo, si hay necesidad de intervención con químicos, con medicamentos, intervención psiquiátrica. Ya sáquese la idea errónea de su aparato mental que la psiquiatría tiene que ver con los locos o con las locas. No, tiene que ver con la ayuda química eh, para las personas que están viviendo dolores emocionales, dolores eh, almáticos, ¿ok? Entonces, la idea es que les quede sumamente claro que la intervención médica, mental, psicológica es necesario cuando estamos trabajando, cuando estamos viviendo, cuando estamos sufriendo dolores físicos, emocionales, almáticos, ¿ok? Todo tipo de dolor de esa índole es necesario la intervención profesional. Yo sé que muchos se dejan guiar por las recetas de los antiguos, de las abuelitas, de los abuelitos que dicen, no, hazte esto, ponte esto, pero en realidad, si bien es cierto, en algunos casos ayudan, eso yo no lo voy a negar, pero en otros casos es necesario la intervención médica científica. ¿Ya? Eso por ahora con respecto para dar el fin al capítulo uno, barrera del dolor. ¿Ya? Próximo video vamos a hablar de la otra barrera que sigue. La idea es poder hacerlo en la medida que vayan saliendo preguntas, dudas o consultas con respecto a las barreras. ¿Ya? Por eso en uno de los primeros videos dije que no iba a hacerlo quizás en orden porque va a depender de las prioridades que ustedes como consulta estén haciendo. ¿Ok? Eso sería. Muchas gracias. Nos estamos viendo en una nueva ocasión. Chao.